Ya. Buenos días, licenciado. A continuación le vamos a hablar sobre el principio de favorabilidad. Este principio está explicado en la sentencia número 3393-17 EP. Somos el grupo número 5. Ya. ¿En qué consiste la garantía de favorabilidad? Bueno, la garantía de favorabilidad es un principio esencial del derecho al debido proceso y este principio implica que en un contexto de un caso específico que se debe aplicar la norma que contenga una sanción menor para la misma infracción o aquella que despenaliza una conducta. Además, este principio permite que la norma más favorable pueda aplicarse incluso si esto ha sido promulgada después del cometimiento de la infracción, lo cual supone una excepción al principio general de irretroactividad de la ley penal. Esto sería, en otras palabras, que si una ley es favorable para el acusado, esta se puede aplicar retroactivamente, incluso si el delito que se cometió por la ley entrara en vigor. Ya. ¿Cuáles son los principales elementos que la Corte Constitucional identifica respecto de la garantía analizada en la sentencia? Bueno, es importante destacar que según la Corte Constitucional, el principio de favorabilidad no se limita solo a cuestiones sustantivas, es decir, a la ley que define el delito y establece la pena, sino que también está relacionada con aspectos procesales y de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que el principio de favorabilidad puede influir en cómo se lleva a cabo el proceso judicial y cómo se ejecuta la sentencia. Finalmente, la Corte sostiene que la favorabilidad puede beneficiar a los procesados o a los sentenciados, sin limitación alguna. Obvio. Ah, La favorabilidad es una garantía esencial del debido proceso. No puede ser ignorada en ningún escenario para asegurar un orden justo. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que básicamente la favorabilidad es cuando existen varias leyes o normas que pueden ser aplicadas para un caso y siempre se va a escoger la más favorable para la persona que esté implicada dentro de dicho caso. Así como también como sabemos, la favorabilidad lo que busca es proteger los derechos de las personas involucradas en un proceso legal. Así como también esta no puede ser ignorada en ningún escenario del proceso legal, ya que si llegaría a ser ignorada la favorabilidad, se estaría dando una violación en contra del debido proceso. Y también nos dice que el principio de favorabilidad implica aplicar la norma más favorable a un caso específico, incluso si es posterior a la infracción. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el principio de favorabilidad es un principio legal que básicamente establece que si existe un conflicto entre varias leyes para un caso, se tiene que usar la más favorable para dicho caso. Esto también, aquí también nos quiere decir que si, por ejemplo, para el caso, para la infracción que yo cometí, eh, después surge una ley que resulta ser más favorable para mí, se aplica esta ley aplicando el principio de retroactividad. Ella. El principio de favorabilidad como una excepción a la irretroactividad de la ley. Esto nos quiere decir que el principio de favorabilidad no debe entenderse únicamente en un sentido irretroactivo a la ley. Eh, si la ley más favorable es la anterior resulta ultraactiva respecto a la más reciente según el caso concreto. Esto, según la sentencia, lo que nos quiere decir es que si la ley más favorable es la que se promulgó con anterioridad a la más desfavorable, es decir, a la actual, la ley anterior se volvería ultraactiva con respecto a la más reciente, según el caso concreto. Y por último, la favorabilidad puede beneficiar a los procesados o a los sentenciados sin limitación alguna. Sostener lo contrario a esto constituiría como una restricción ilegítima del debido proceso en la garantía de favorabilidad.
Listo. Y para concluir el tema, nosotros decimos que la favorabilidad está estrechamente relacionada con otros principios. Por ejemplo, tenemos que estar relacionado con lo que es la tutela judicial efectiva y con lo que es la motivación. Y si el principio de favorabilidad no es considerado en uno de estos puntos, la sentencia puede quedar obsoleta, es nula o podría regresar a primera instancia. De manera general, podemos decir que la favorabilidad es la aplicación del derecho que más le convenga a la persona que esté participando en una sentencia, siempre que éste respete sus derechos. Dentro de los elementos que hemos tocado aquí, de manera general, se puede decir que la favorabilidad es la aplicación e interpretación de la norma más favorable. Esta no está limitada por cuestiones sustantivas. Esta se aplica en cualquier escenario y es la única norma que tiene una excepción a la retroactividad. Estos son los integrantes del grupo. Gracias por ver nuestra exposición.